Buenos días a todos y estoy encantada de estar aquí y agradezco muchísimo a la Universidad Politécnica de Valencia y a la Fundeu que hayan hecho posible que este congreso se lleve a cabo y bueno, que pueda estar aquí con todos vosotros. Yo no soy periodista, soy filóloga y trabajo en la Real Academia Española, de manera que a ver qué es lo que puedo hacer. Yo voy a intentar explicar qué podemos entender por español global, porque yo no tengo muy claro, y a lo mejor al final lo vamos a tener entre todos un poquito más claro, qué es el español global, de qué estamos hablando. Está claro que todos queremos expresarnos en un español correcto y queremos ser comprensibles. Lo que ocurre es que antes esto solo era una preocupación de periodistas, de editores, de traductores, y ahora es mucho más de todos, con el desarrollo de Internet y sobre todo con el desarrollo de las redes sociales. El español global tiene una serie, lo que hemos entendido siempre por español global, lo que se llama español global en las redes, ha tenido siempre muchos sinónimos. Se ha hablado de español general, de español estándar, del español internacional, del español neutro, distintos nombres que en realidad lo que tiene detrás es una misma realidad. Es una lengua, es una variedad lingüística que no es propia de ningún país en concreto, es una variedad comprensible para todos, se mueve bien por el mundo, es otra de las definiciones que encontramos, es ajena a localismos ni acentos, tanto en su variante oral y escrita, utiliza un léxico común, comprensible por todos los hablantes. En fin, parece que se trata del soporte lingüístico al que se aspira desde que tuvo lugar la revolución de las comunicaciones. En realidad se trata, a la hora de intentar definirlo, de la búsqueda de un soporte lingüístico común a una comunidad lingüística que ahora es global. El emisor es global y el receptor es también global. En un libro que se llevó el premio Isabel de Polanco, escrito por Humberto López Morales, que es el secretario de la Asociación de Academias, ahí explica que globalización dentro del en el plano económico fue bastante complicado por parte de la Real Academia Española, pero sin embargo en el ámbito lingüístico y cultural la Real Academia Española establece dos acepciones. Globalización lingüística, hablamos de la difusión mundial de una lengua que fomenta su uniformidad lingüística más allá de sus fronteras nacionales. Es la difusión internacional de una variedad dialectal específica, de una lengua natural que fomenta la uniformidad lingüística en todo su ámbito idiomático. Es decir, el español global es una variedad del español, es una variedad de esta lengua. Y lo que hace es globaliza los estándares de cada zona lingüística, porque globalizar, universalizar, al fin es dar a algo carácter mundial. El español no se habla igual en todas partes ni en todos los tiempos. Hay distintas formas de hablar español. Hay diferencias diacrónicas, existe el español medieval, el español del siglo de oro, el español actual, diferencias diatópicas, geográficas, el español de Andalucía, el español de América, de Madrid, de Argentina, diferencias diastráticas, es decir, diferencias socioculturales, el español vulgar, culto, académico, todo es español. Y hay diferencias diafásicas, determinadas por la situación en la que se encuentra el hablante. No es lo mismo esta relación que estamos teniendo ahora, en la que estamos hablando, cuando salgamos de aquí y nos vayamos a ir a tomar todos un café. Hay, por tanto, distintas formas de hablar español, porque las lenguas no son entidades homogéneas, sino que son más bien un conglomerado de diferencias diacrónicas, diatópicas, diafásicas y diastráticas. Cada lengua posee en su interior un conjunto de variedades sincrónicas, el español del siglo de oro, sintópicas, el español de América, sinestráticas, el español culto y sinfásicas, el español culto frente al español vulgar y sinfásicas, llamadas también estilos o registros. Es necesario caracterizar cada variedad con respecto a estos 4 parámetros para lograr su individualización. Solo así podremos conseguir una delimitación del objeto que nos permita la descripción de un sistema lingüístico congruente. Así llegaremos
aislando de esta manera la lengua, esa variedad lingüística, llegaremos a la lengua que hablan los hablantes vivos del español en tierras muy diferentes en el registro culto formal. Todas las variedades del español son realizaciones o manifestaciones del español. Son español, pero no son ninguna, es el español. Cuando abrimos un libro de sintaxis francesa o de morfología española, no esperamos ver la descripción de la morfología de todas las variedades, sino que las descripciones que encontramos en estos manuales están referidas a la variedad estándar. Las variedades estándares, hay variedades estándares en cada país, ¿no? en cada zona lingüística. Está el estándar de Argentina, el estándar de España, el estándar de Bolivia, son variedades de la misma lengua. La variedad estándar es una variedad, pues, en principio, como todas las demás, pero ha sido potenciada, esa variedad, por una serie de causas de diversos tipos que la ha llevado a convertirse en la que se emplea en los medios de comunicación, en los centros educativos y en organismos y en administración. Es, por tanto, una variedad común para hablantes que utilizan distintas variedades sintópicas o sinestráticas, es decir, es la variedad que utilizamos todos los que hablamos español desde distintos lugares y de distintos niveles. La variedad estándar, por tanto, destaca sobre las demás y se convierte en una especie de modelo para los integrantes de una comunidad lingüística, de modo que puede actuar incluso como factor unificador. La variedad descrita en los tratados generales es la variedad estándar, un poquito más, en el nivel culto y en el registro formal. La variedad estándar de una lengua se superpone a las demás sin anularlas. Es compartida por la mayor parte de los integrantes de una comunidad lingüística, es la candidata idónea para las descripciones generales y quizás sea la candidata idónea para ser conocida ahora como español global. El español global, por tanto, da cuenta de esa norma pluricéntrica. El estándar de Argentina, el de España, el español global, reúne lo que en común tienen los estándares de cada zona lingüística. Es lo que las academias vienen llamando desde los últimos años la unidad de las lenguas en su diversidad. Es aplicar el concepto de Koiné, la lengua común que resulta de la unificación de ciertas variedades idiomáticas. No pasa. Usamos la variedad, es por tanto la variedad estándar la que usamos, la expresión culta formal, la que constituye el español estándar. Es la que usamos cuando queremos expresarnos con corrección, de la que estamos hablando. Es la que se enseña en las escuelas y la que se usa en los medios de comunicación. Cuando escribimos un trabajo universitario, cuando hacemos un ensayo científico, por supuesto, tiene fines comerciales. Desde los medios de comunicación siempre surgió la necesidad de unas normas que regulen el uso correcto de la lengua en prensa, en radio y en televisión. Vamos a ver una revisión de qué se pidió desde los medios de comunicación, cómo se hizo y qué es lo que hay ahora. El español, insisto, el español global reúne lo que en común tienen los estándares de cada una de las zonas lingüísticas. Se pide una lengua neutra estándar desde los medios y ahora mucho más, porque ahora somos todos los que estamos en los medios, ¿no? Internet ha democratizado la comunicación escrita y ahora no solamente esa necesidad surge de los medios tradicionales, sino que además surge de cada uno de nosotros, ¿no? Querernos expresar en un español que se nos entienda en España y un español que se entienda también en Argentina y a la vez, desde los periódicos argentinos que sean capaces de pues escribir en algo, utilizar un léxico común entendible en ambas partes del Atlántico, ¿no? ¿Cuándo surge esa necesidad? Vamos a dar un repaso muy rápido al papel de los medios de comunicación. En el siglo XIX se produce un hito en el mundo de la información. Es la creación de las agencias internacionales de prensa. En 1939 se crea la agencia EFE en España. Hasta los años 60, los proveedores de noticias en América eran agencias europeas y norteamericanas. En 1965, EFE llega a América y se convierte en la primera agencia internacional que comparte la lengua con los medios a los que provee. La agencia EFE asumió como un compromiso preferente la defensa de la unidad del español a ambos lados del Atlántico.
Ahí vamos a ir mejor. A finales de los años 70, el presidente de la agencia EFE encargó al entonces director del académico, Fernando Lázaro Carreter, la redacción de un primer manual de estilo para los redactores de la agencia. Se publicó en 1978 con el título de El Manual de Español Urgente, que seguramente todos conocéis y con el que habéis trabajado. En el prólogo se indica: conseguir una neutralización del estilo, que no debe confundirse con un estilo neutral permanentemente insípido, constituye una obligación si se piensa en el importante papel que la agencia EFE desempeña en la difusión del idioma, tanto en España como en América. La unidad de la lengua es un bien que importa defender en el seno de la comunidad hispanohablante. Hoy, la prensa, la radio y la televisión, y diríamos ahora los medios de Internet, ejercen una influencia idiomática superior a la del sistema docente. Sin exageración, puede afirmarse que el destino que aguarda al español o a cualquier otro idioma está en sus manos. Ahora, claro, todos los medios de comunicación están al alcance de todos con Internet. En 1980 se crea el Departamento de Español Urgente en la agencia EFE. Está destinado a proporcionar una respuesta rápida y eficaz sobre cualquier duda relacionada con la lengua, especialmente la de los medios de comunicación. El Consejo Asesor está formado por académicos de la Española y por miembros también de la Asociación de Academias. Fue el único organismo de consulta sobre cuestiones lingüísticas con respaldo académico antes de ponerse en funcionamiento la página electrónica de la Real Academia Española. En 2005, como todos sabéis, el Departamento de Español Urgente se reconvierte en la Fundación del Español Urgente, en la Fundeu. Su objetivo es proporcionar criterios de coherencia en el uso del idioma para evitar su empobrecimiento y hacer frente a la invasión indiscriminada de extranjerismos o neologismos innecesarios. También quiere convertirse en un centro de análisis y un referente desde el punto de vista idiomático para los diferentes medios informativos que se sirven del español como herramienta de trabajo. La Real Academia Española, en el año 1998, presenta su página en Internet con un nuevo servicio, que es el Departamento de Español al Día. Ese departamento tiene el objetivo de ampliar y modernizar el servicio de atención de consultas lingüísticas que la Academia recibía desde siempre por medios más tradicionales. Y estoy hablando del correo ordinario, del correo postal y fax. Las dudas que llegaban a la Real Academia hasta ese momento se hacían a través del correo ordinario y el fax. Su cometido, y telefónicamente, claro. Su cometido básico es resolver dudas de carácter lingüístico, es un servicio que está en funcionamiento. Dudas de carácter lingüístico, ortográficas, léxicas y gramaticales, desde la perspectiva de la norma que regula hoy el uso culto del español. Aprovechando la información que pone a su disposición el conocimiento directo a través del servicio de consultas lingüísticas de las dudas más habituales de los hablantes del español, en su manejo del idioma, el Departamento de Español al Día presentó en Madrid, en la sede de la Real Academia Española, en noviembre de 2005, el Diccionario Panhispánico de Dudas. Evidentemente no se trata de un libro de estilo, no es un libro de estilo, no es el libro de estilo que estaban demandando los medios de comunicación, pero en la presentación en su presentación en la Real Academia Española acudieron representantes de los medios de comunicación y se suscribió un acuerdo por el que se comprometían a incorporar los criterios y normas del DPD en la labor de sus respectivas redacciones. Estamos hablando del año 2005. Ese acuerdo dice: valoramos de manera muy positiva el esfuerzo realizado por las 22 academias de la lengua española para ofrecer a todo el mundo hispanohablante una solución consensuada a las más frecuentes dudas lingüísticas. Creemos que con ello se presta un eficaz servicio a la fundamental unidad del idioma, dentro del respeto a su diversidad de realización. Nos satisface comprobar que son muchos los textos periodísticos que han servido de base de documentación de la continua evolución de la lengua y que el trabajo de nuestros libros de estilo y las observaciones que hemos formulado a las academias de manera particular y en reuniones específicas han sido aprovechadas con amplitud. Por ello, nos comprometemos a continuar esa colaboración aportando críticas y sugerencias que puedan enriquecer el texto y contribuyan a la permanente actualización de la obra. Es decir, se fija lo que va a ser la norma en un libro, esa es la idea. Conscientes de la responsabilidad que en el buen uso de la lengua nos impone el poder de la influencia de los medios, nos comprometemos a adoptar
esto lo firman los medios de comunicación, nos comprometemos a adoptar como norma básica de referencia la que todas las academias han fijado en el Diccionario Panhispánico de Dudas y animamos a otros medios de comunicación a sumarse a la iniciativa. Los periódicos, los grupos que firman ese acuerdo, que se comprometen a someterse a la norma culta, formal, producto del consenso de todas las academias, son diarios como La Nación, El Clarín de Argentina, La Razón de Bolivia, El Mercurio y La Tercera de Chile, es decir, las principales cabeceras de la prensa americana. En España, por supuesto, la agencia EGFE, la editorial Prensa Ibérica, El Mundo, el periódico Telecinco, el grupo Vocento, es decir, todos los principales grupos de comunicación toman la decisión de apoyar este acuerdo de tener el DPD, el Diccionario Panhispánico de Dudas, como algo parecido a un manual de estilo. De hecho, el 15 de diciembre de 2012 vi que, en diciembre de 2012 se presentó en la AP el manual de estilo, le llaman la Biblia del periodista. Se realiza una entrevista a Jorge Ignacio Covarrubias, que es editor del Departamento Latinoamericano de esta agencia en Nueva York y además es secretario de la Academia Norteamericana en la Lengua Española. En esa entrevista le preguntan que cuáles son las principales novedades que aporta respecto a otros trabajos anteriores confeccionados por el Servicio de Español de AP. Y dice que una de las novedades es que estamos, es decir, desde esa agencia de noticias se han tomado para hacer su manual de estilo, una de las novedades es que estamos totalmente actualizados, siguiendo las normas del diccionario de la Real Academia Española, la gramática, la ortografía o las recomendaciones del Diccionario Panhispánico de Dudas. Desde 2001, en que apareció la edición anterior del DRAE, hasta el 2012, había más de 20.000 actualizaciones en el diccionario. Nuestro manual recoge todas ellas, es decir, los manuales más modernos los manuales de estilo más modernos de las agencias, el último, incluye todas aquellas decisiones que se tomaron a la hora de firmar el acuerdo por los principales medios de comunicación sobre el DPD. ¿Qué es lo que dice el DPD? ¿Qué señala el DPD? El concepto de norma. La página 14 del Diccionario Panhispánico de Dudas se explica con muchísima claridad que la norma, lo que entendemos como norma, no es sino el conjunto de preferencias lingüísticas vigentes en una comunidad de hablantes, adoptadas por consenso implícito entre sus miembros y convertidas en modelos de buen uso. Si no existiera ese conjunto de preferencias comunes y cada hablante emplease sistemáticamente opciones particulares, es evidente que la comunicación sería difícil y, en último extremo, imposible. La norma surge, pues, del uso comúnmente aceptado y se impone a él no por decisión o capricho de ninguna autoridad lingüística, sino porque asegura la existencia de un código compartido que preserva la eficacia de la lengua como instrumento de comunicación. En la presentación se explica que por su carácter de lengua supranacional, hablada en más de 20 países, el español constituye, en realidad, un conjunto de normas diversas que comparten, no obstante, una amplia base común, la que se manifiesta en la expresión culta de nivel formal, extraordinariamente homogénea en todo el ámbito hispánico, con variaciones mínimas entre las diferentes zonas, casi siempre de tipo fónico y léxico. Es por ello la expresión culta formal la que constituye el español estándar. La lengua que todos empleamos o aspiramos a emplear cuando sentimos la necesidad de expresarnos con corrección, la lengua que se enseña en las escuelas, la que con mayor o menor acierto utilizamos al hablar en público o emplean los medios de comunicación, la lengua de los ensayos, de los libros científicos, de los libros técnicos. Es, en definitiva, la que configura la norma, el código compartido que hace posible que hispanohablantes de muy distintas procedencias se entiendan sin dificultad y se reconozcan miembros de una misma comunidad lingüística. A pesar de la imposibilidad de dar cuenta sistemática de todas las variedades de uso de uno y de otro tipo, que de uno y de otro tipo puedan efectivamente darse en las distintas regiones de habla hispana, el Diccionario Panhispánico de Dudas trata de orientar al lector para que pueda discernir entre usos divergentes, cuáles pertenecen al español estándar de Argentina, al español estándar de España, la lengua general culta, y cuáles están marcados geográfica
o socioculturalmente, ¿no? Bueno, se puede decir tal porque aparece en el diccionario, sí, pero al lado tenemos una marquita que dice vulgarismo, coloquialismo, y nos está señalando el diccionario en qué tipo de conversación o en qué tipo de registro podemos utilizar, debemos utilizar o no esa palabra. El Diccionario Panhispánico de Dudas, teniendo muy presente la realidad del cambio lingüístico que opera en todos los niveles, fónico, gráfico, morfológico, sintáctico y léxico, basa sus juicios y valores en la norma efectivamente vigente en el español actual. Considerado el español actual se considera que es la lengua que emplean las generaciones vivas de habla hispana. En ningún caso se conforma con repetir juicios heredados de la tradición normativa, sino que gracias a los recursos técnicos que tiene la Real Academia Española, especialmente su gran banco de datos, los corpus lingüísticos, integrados por textos de todas las épocas y de todas las áreas lingüísticas del ámbito hispánico, ha podido analizar la pervivencia y extensión real de los usos comentados y ofrecer, por tanto, soluciones y recomendaciones fundadas en la realidad lingüística presente. Vamos a ver algunas consideraciones más y luego yo quiero presentarles, quiero que conozcáis, si lo conocéis un poquito más, lo que son los corpus de la Real Academia Española. ¿Cuál es el futuro del español, ¿no? que tiene por delante, que utiliza eso que estamos intentando llamar como español global? Según el informe del Instituto Cervantes de 2012, el futuro del español es bastante bueno, es bastante prometedor. Se ha convertido en la segunda lengua por número de hablantes y en el segundo idioma de comunicación internacional. Los expertos aceptan la globalización como un enriquecimiento de la norma estándar. El secretario de la Asociación de Academias, Humberto López Morales, ya digo que recibió el premio Isabel de Polanco por un libro titulado La andadura del español por el mundo, que hay quien califica como la novela del español global. Y ahí hay una serie de datos que yo creo que merece la pena que veamos. Habla de esa preocupación, porque lo que le preocupa mucho es que la necesidad de homogeneizar al máximo, de intentar hacer un español global, haga que nuestras variedades, si queremos homogeneizar, unir al máximo nuestras variedades dialectales, eso fuerce a crear un español neutro en el que desaparezcan los rasgos definitorios de la personalidad cultural que esas variedades conllevan. Por otra parte, además de la tan llevada y traída simplificación, algunos temen que esa apertura al mundo, esa internacionalización del español, pudiera llegar a afianzar el empleo inadecuado e incorrecto de nuestra lengua, de la que hacen gala, según estudiosos, los medios de comunicación de hoy, ¿no? Son los medios de comunicación los que terminan dando un modelo muy malo y tal. También en este caso se han hecho desde advertencias, que Humberto López Morales dice, desde advertencias moderadas hasta pronósticos apocalípticos y escalofriantes, que vamos a terminar con la lengua española por la globalización, ¿no? Sin embargo, estudios léxico-estadísticos muy solventes nos demuestran una y otra vez que existe una unidad sobresaliente entre las diversas variedades de nuestra lengua. Lope Blanch, en el año 2000, en un recuento de 133.000 vocablos seleccionados del habla de Madrid, descubrió que realmente el 99,9% del español de México en la variedad culta formal y el español de Madrid compartían el 99,9%, de manera que no parece muy preocupante. Raúl Ávila, la pervivencia del español. Raúl Ávila en el 94 analizó un total de 430.000 palabras utilizadas en la radio y en la televisión mexicanas y concluyó que el léxico general hispano que se encuentra en ese corpus corresponde también al 98,4% del total. De manera que hay quien piensa también que quizás son los medios los que van utilizando una variedad general que sirve para que todos nos comuniquemos, que son los medios de comunicación quienes están inventando, o entre todos está formando esa variedad estándar, producto de los estándares de cada una de las zonas lingüísticas. Todo parece indicar que, muy lejos de esas visiones apocalípticas, que mediante las cuales el español global va a ser una especie de lengua que termina con todo el buen uso, las normas de buen uso, etcétera, todo parece indicar, sin embargo, que cada vez nos vamos a entender mejor todos los que hablamos español, cada vez nos vamos a entender mejor. Esa preocupación, que antes era solo de los medios de comunicación, ha pasado por obra y gracia de Internet, de las redes sociales y de los blogs, a ser realmente una preocupación global. Buscamos normas de estilo,
Buscamos libros de estilos que nos orienten sobre la corrección y en nuestros escritos. En los últimos tiempos, de hecho, ha aumentado considerablemente la bibliografía para dar respuestas a todas estas inquietudes. El libro Escribir en Internet es una muestra de ello y, más recientemente, el libro que ha editado el Instituto Cervantes, el libro del español correcto. Pero ¿en qué se basan las academias? ¿En qué se basa la asociación de academias para tomar decisiones, para señalar cuál es la variedad estándar? ¿Qué herramientas tiene la academia? La academia tiene un gran banco de pruebas, un banco de datos, que quizá no sea muy conocido. Yo creo que es más conocido entre filólogos, lingüistas, lexicógrafos, que probablemente por periodistas u otros profesionales que tienen la lengua como instrumento de trabajo. Te queda un poco raro, pero quiero decir que van... Pero, ¿cómo podemos ver si una palabra, mucho más allá de Google, ¿no? ¿Cómo podemos ver si una palabra se utiliza en España, en América, si una misma palabra que estamos utilizando aquí se utiliza en determinadas zonas o en países? Bueno, en la academia se trabaja con corpus lingüísticos. Entre lingüistas, un corpus es un conjunto muy amplio, en la actualidad son cientos de millones de palabras, de textos de los más diversos tipos, representativos del estado de una lengua en formato electrónico, codificados, de modo que sea posible obtener de ellos los casos de una determinada expresión en la totalidad del conjunto o bien en un determinado subconjunto. Es decir, quiero ver si determinada expresión lingüística solamente se da, quiero ver primero en todo, si se da en América y si se da en España. Pero no, voy a mirar mejor si en América. ¿Y en América en qué zonas? Y dentro de esas zonas de los países que organizan esa zona lingüística. Por tanto, la idea clave es la recuperación, ya digo, selectiva de todos los casos de un determinado fenómeno lingüístico, tal y como se manifiesta en un corpus. Para ello tiene que haber muchísimos textos, muchos millones de formas, incluidas en esa gran base de datos y perfectamente codificados, para que sea después posible su recuperación. Ahora mismo, a través de la página electrónica de la Real Academia Española, que sí, que es difícil encontrarlo, yo lo sé, es difícil encontrarlo, pero allí hay dos corpus. Tenemos el CORDE, está el CORDE y el CREA. El CORDE es un conjunto de textos electrónicos que quieren dar cuenta de los orígenes de la lengua española hasta 1974. Digamos que es el alimento del diccionario histórico, es donde se acuden los lexicógrafos del diccionario histórico para encontrar la documentación para determinadas palabras. ¿Bien? Porque lo que se recupera es una palabra en su contexto. CREA incluye textos desde 1975 hasta el año 2004. Estamos hablando de un conjunto de unos 400 millones de formas, perfectamente codificados para poder concluir, después de su análisis, a determinadas cuestiones gramaticales, ortográficas, etc. Los corpus lingüísticos cambiaron desde que se empezaron a gestar en el año 96, cambiaron completamente la forma de trabajar en la Real Academia Española, ¿no? Es aquello de, oye, pues fíjate que es que no, yo una vez en Argentina escuché que decían tal, o bueno, yo es que tal, pues a veces en Perú o en mi pueblo o en tal sitio, no, vamos a ir a un banco de pruebas real, vamos a tener textos que hayamos seleccionado, volcados en una base de datos y vamos a poder recuperar a ver si eso es verdad. Una documentación que después llevan los miembros del Instituto de Lexicografía a las reuniones de los jueves con los académicos, a las comisiones académicas, y se discute si esa palabra o no ha demostrado que vive y que se queda en la lengua. Y entonces es cuando pasa al diccionario, ¿no? Por eso muchas veces se dice eso, es que la academia va por detrás, ¿no? Hasta que la academia dice que, bueno, acaban de meter bloguero, qué barbaridad, bloguero desde que hace tanto tiempo que lo dice todo, que se dice tanto, ¿no? Y ahora ya sí que aparece blog en el diccionario de la academia. Pues ¿qué le vamos a hacer? Es así, somos nosotros los que vamos a decir si esa palabra sirve o no sirve, y lo vamos a demostrar a través de supervivencia en los corpus lingüísticos. Por ejemplo, hay palabras que, bueno, que todo el mundo decía hace muy poquito y que ya no se dicen y que suenan viejunas, ¿no? Los Emilios. Imaginaos que, bueno, pues hace tiempo seguramente alguien decía, qué barbaridad, Emilio, lo dice todo el mundo, no está en el diccionario. Bueno, pues Emilio está en los corpus, vive y se murió.
y Emilio pues no ha pasado a formar parte del diccionario, ¿no? O no hay palabras semejantes, pues porque tienen que demostrar su supervivencia, ¿no? Realmente. Entonces, ahí es cuando la Academia pues aprueba o no, pero siempre que hayamos sido los hablantes los que hayamos demostrado con su uso que esas palabras o esas expresiones deben formar parte del diccionario. La Academia deben ser definidas porque deben ser entendidas por el resto de la comunidad hispanohablante. Ya digo que el CREA da cuenta de textos electrónicos desde el año 1975 hasta 2004. En la actualidad, y es en el proyecto en el que yo estoy trabajando, la Real Academia trabaja en el Corpus del Español del siglo XXI. El Corpus del Español del siglo XXI. Se va a presentar en el Congreso de la Lengua de Panamá en el mes de noviembre. Y ahora estamos trabajando en la selección de textos, en la codificación y en una herramienta bastante más fuerte, unas bases de datos bastante más fuertes que permitan la recuperación no solamente por lema, por forma, sino también además que estén marcadas categorialmente. Es decir, que yo solo voy a buscar en ese banco de datos vino cuando es un sustantivo o vino cuando es un verbo, cuando es la forma del verbo venir, ¿de acuerdo? O sea, porque si ahora hacemos una búsqueda de vino en ese banco de datos, no está lematizado y además no está marcado categorialmente, de manera que nos va a devolver todas las opciones de vino, ¿no? Tanto el del sustantivo como el verbo. Pero ya digo que la intención es que ese corpus sea muchísimo más robusto, aparte de que tiene muchos más millones de formas, porque CREA tiene ahora mismo 150 millones de formas que se pueden consultar. Vamos a ver cómo lo hacemos un poco. Esa es la página, ese es el lugar de la Academia, que lo conocéis, pero yo tengo curiosidad por esto. ¿Conocéis el CREA, el Corpus de Referencia del Español Actual? Yo estoy segura que no es una herramienta muy conocida, ¿no? Y entonces ahí es donde se pueden hacer búsquedas por todos estos criterios de selección. El criterio de recuperación es el que es porque es el criterio a la vez de selección de textos. Es decir, podemos buscar blog, en qué tipo de textos aparece la palabra blog, ¿no? Eso es lo que hacen, de una manera muy simple, evidentemente lo estoy explicando, las comisiones, los miembros del Instituto de Lexicografía para llevar esa documentación. Bueno, pues voy a ver si me encuentro blog en libros o en Argentina, o voy a hacer una serie de selecciones para que me recupere las concordancias, que es esa palabra dentro de su contexto. Esto es lo que se puede encontrar ahora mismo allí. Y saber que estamos haciendo una búsqueda sobre todo. Esa es la fotografía de las estadísticas generales de los corpus de la Academia. Hay, por ejemplo, 70.702.000, porque no sé si se aprecia bien el número desde aquí, de palabras procedentes de prensa. ¿De acuerdo? 80 millones de libros y además por zonas también se seleccionan los textos. Como os decía, los corpus de la Real Academia Española comenzaron a gestarse en el año 96. El CREA y el CORDE significaron una modificación radical en el sistema de trabajo de la RAE. O sea, ahora no se toman las decisiones porque se dice o la norma ha dicho tal, no, porque el uso, representado y demostrado en las concordancias que se obtienen a través del banco de datos, demuestra que tal palabra ya ha formado parte o no del conjunto de palabras, del conjunto del léxico que forma el español global, que de alguna manera está volcado en estas grandes bases de datos. La próxima edición del DRAE tendrá lugar, con motivo del centenario de la Real Academia Española, en el año 2014. Y las decisiones que se están tomando ya sobre las palabras, las acepciones, enmendadas, etcétera, se están tomando, algunas de ellas ya teniendo el CORPES, que está internamente ya disponible dentro de la Academia. El CORPES, el Corpus del Español del siglo XXI, supera en mucho lo que se planteó en el año 96 cuando se intentó hacer cuando se hizo el CREA. El objetivo del Corpus 21, del Corpus del Español del siglo XXI, es el de construir un corpus de 300 millones de formas procedentes de textos escritos y orales producidos entre los años 2001 y 2012, es decir, los primeros 12 años del siglo actual. La primera fase del Corpus está diseñada fundamentalmente para responder a las necesidades, como decía, que tienen las academias de la lengua española para la edición del DRAE prevista para el año 2014.
Por tanto, comprenderá el periodo 2001-2012, lo cual supone, como se ha dicho, un total de 300 millones de formas, es decir, 25 millones de formas por cada uno de los años que conforman el corpus. La última etapa de esta fase comenzó en junio de 2011 y se finalizará en diciembre de 2014, con las versiones intermedias necesarias para la edición del DRAE en 2014. Para compararlo con CREA, hay que tener en la cabeza que CREA tiene… No es lo mismo hacer un corpus, evidentemente, buscar en Internet textos electrónicos, porque la prensa se adapta bajándonos los archivos HTML, pero claro, es muy diferente hacer un corpus en el año 2013 o 2012 a diseñarlo en el año 1996, ¿no? Donde las ediciones digitales de los periódicos eran mínimas, sobre todo en América. Para que os hagáis una idea, se introducía la prensa que está en CREA. Pues periódicos, encontrar un periódico de Colombia del año 76 o del año 77 en formato electrónico, pues hombre, no diría, porque no lo sé ahora mismo si era imposible, pero todo parece indicar que sí. ¿Cómo conseguíamos? Pues lo que conseguíamos era a través de las hemerotecas el formato papel, se escaneaba en algunos casos y en otros directamente se cogía un reconocedor de voz y delante del micrófono alguien se leía todo el periódico para que esas palabras pasaran a formar parte, fueran representativas del español, de Colombia, del año 1977, ¿no? Para meter esas palabras en el corpus. Porque, claro, los criterios de selección de textos en aquel momento no podían ser otros y son insostenibles en la actualidad. El 50% de los textos que conforman CREA procede de América y el otro 50% procede de España. Eso no tiene sentido actualmente. Evidentemente hay muchísimos más hablantes en América, hay más hablantes de español en América que en España. De manera que lo que cambió radicalmente fue el modo de selección de textos. Ahora mismo de América se incluyen el 70% de los textos y el 30% procede de España. Pero hay muchos más criterios de selección a la hora, es decir, tenemos que hacer 300 millones de formas, tenemos que introducir 300 millones de formas, pero no aleatoriamente, sino vamos a seguir porque queremos dar cuenta del español estándar, de ese español global. Queremos dar cuenta de qué palabras, qué léxico hay en ese español global y si hay realizaciones iguales en España, en América y en los estándares de cada una de las zonas lingüísticas. De manera que los textos se seleccionan siguiendo una serie de criterios. En primer lugar, el criterio de selección de medio. Del 100%, el 10% pertenecen al registro oral y el 90% al escrito. Solamente el 10% del oral. Se entiende que no es la variedad culta formal, que es la que está en los textos escritos, pero en cualquier caso debe estar representada porque es evidente que los neologismos o extranjerismos o las primeras realizaciones o las primeras incorporaciones de palabras a la lengua proceden muchas veces de la lengua oral, ¿no? Tiene que estar representada en un porcentaje determinado. Y ese 90% de los textos escritos, ese 90% a su vez se subdivide en que el 40% procede de libros, otro 40% de publicaciones periódicas, de todo tipo, de prensa y revistas científicas de Internet. Pero entendido siempre también, la revista que metemos es el Muy Interesante, Investigación y Ciencia, las revistas que podemos encontrar en el kiosco, es decir, aquellas que todos vamos a tener sin tener excesivos conocimientos científicos, vamos a saber entender bien, porque se está utilizando, volviéndolo de antes, una variedad estándar que es asumible por todos nosotros. El 10% orales y el otro 10% Internet y miscelánea. En ese 10% de Internet y miscelánea va a estar representado también, poquito a poco todo, pero va a estar representado también las redes sociales, Twitter, tweets y también algunos perfiles o páginas de Facebook, ¿no? Pero Facebook no tanto. Yo creo que Facebook, todavía no hemos empezado esta parte, pero a mi modo de ver, Facebook sí que daría muestras de una lengua más dialectal. En Facebook nos relacionamos con nuestros amigos, ¿no? Es otro registro, mientras que en Twitter sí queremos hacernos entender con una mayoría de hablantes, de manera que habría que seleccionarlo, pero a mi modo de ver sí que debe estar representado Twitter también en un corpus que pretenda dar cuenta de la lengua del siglo XXI. En cuanto al origen,
la distribución general del Corpes, como os decía, asigna un 30% del total a textos procedentes de España y un 70% a textos procedentes de América. La correspondiente a las grandes áreas lingüísticas del mundo hispánico, es decir, el porcentaje de las zonas lingüísticas, se establece mediante el cruce de criterios diferentes, entre los que se figuran, por supuesto, la población, el número de hablantes, pero también el volumen de publicaciones, la cantidad de ediciones digitales de periódicos y revistas, etcétera. Ya digo que España es un 30% frente al 70% de todas las zonas americanas. Después hay otra gran división, que es los textos que son textos de ficción y textos de no ficción. En los textos de ficción, el 70% pertenece a formas que hemos encontrado en novelas, el 15% en teatro y el otro 15% en relatos, procedentes de relatos. Los textos de no ficción, para seleccionarlos, cuando hacemos la gran tabla de Excel, donde ponemos el número de palabras que tenemos a la que aspiramos, evidentemente es muy difícil llegar a un número muy pequeño determinado, de determinada zona, de determinado medio, de determinado soporte. El criterio de selección temático de los textos de no ficción establece un 15% para ciencias y tecnología, otro 15% para ciencias sociales, creencias y pensamiento, un 25% para los textos procedentes de política, es decir, artículos periodísticos que clasificamos como política, y libros también. Artes, cultura y espectáculos lleva un 15%, actualidad, ocio y vida cotidiana 20% y el 10% restante, salud. Bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Qué hacemos luego? Una vez ya que tenemos todos los textos metidos, les hemos puesto una codificación, ¿para qué sirve? ¿A qué intenta dar respuesta? Si buscamos ahora mismo en el Diccionario Panhispánico de Dudas, del año 2005, la palabra blog todavía no formaba parte, no se recomendaba, no aparecía en el Diccionario de la Academia, primero, en el DRAE no aparecía, y en el Diccionario Panhispánico de Dudas se recomendaba el uso de bitácora, ¿no? Y os recomiendo que vayáis a ver la definición de bitácora en ese diccionario, porque bueno, pues nos recuerda a todos que aquello viene de weblog, etcétera, y que existiendo la palabra bitácora en español, pues que no es recomendable utilizar blog. Y si utilizamos blog, lo pongamos en cursiva, porque eso marca que es un término inglés. Eso en el 2005. Pero claro, los bancos de datos, en especial el Corpes, pues ha demostrado que blog, hombre, se utiliza bastante, está bastante distribuida, ¿verdad?, por todo el ámbito hispánico, con lo cual ya parece que ha dejado de formar parte del inglés y se ha incorporado al español global, ¿no? Al español, o es una consecuencia del español global. Y el corpus nos lo cuenta. Podéis ver las palabras más frecuentes en CREA. Si entráis en la página del banco de datos, si entráis en las palabras más frecuentes, veréis ahí que la comparación de cómo realmente compartimos muchísimo vocabulario con América. ¿Cómo metemos los textos? Este es un periódico, un artículo en HTML, de página 12 del suplemento de cultura Radar. Fijaos dónde tenemos la fecha, domingo 9 de enero de 2011. El autor es Hugo Salas. Entonces, este es uno de los textos que nosotros hemos seleccionado y que forman parte del corpus. Este texto está en el Corpes. Hemos adaptado el HTML. CREA está codificado en SGML, que era el estándar de codificación que pensaba todo el mundo que iba a salir adelante, pero al final, bueno, ahora sabéis que lo que se utiliza es XML. En XML, bueno, pues marcamos el título, el autor, ¿verdad?, los datos que os he señalado en el archivo en HTML, el título del artículo, porque lo que vamos a buscar es si trendy, que es una de las palabras que ahora mismo que apareció en Fundeu como recomendada que utilizáramos el término español, puesto que es un anglicismo, por ahora, innecesario, pues estamos buscando, veis que aparece, ese es el texto codificado procedente del HTML anterior. Este es el XML y ahí tenemos trendy. Esta será la nueva pantalla de búsqueda en los corpus. Entonces, por esos... voy a enseñar una cosa nada más. Los criterios de clasificación que os he enseñado antes se marcan aquí. No ficción, tema, ¿veis? Medio, prensa, país, Argentina, Río de la Plata y origen, América. Esos son
todos los criterios de selección, que tenemos los criterios de clasificación y de introducción en el corpus, se convierten después en los criterios de selección para buscar las palabras. Entonces, ahí buscaríamos trendy y nos encontramos con todas esas concordancias de la palabra trendy. En CREA creo que aparecía como 2 o 3 veces, nada más, o sí aparecía. Me parece que trendy ni siquiera aparecía. Pero ahí tenemos, entre otros muchos textos, ese que hemos visto hace un momento, el de página 12. ¿Lo veis abajo? El mundo de Sofía, Hugo Salas. Esa es una de las documentaciones de la palabra trendy, que cuando se considere que quizá debería formar parte del diccionario, debería definirse en el diccionario, es una de las documentaciones que se llevarán a esas comisiones. Además, ¿cuál es su estado actual? ¿Cuál es el estado de esta palabra en el corpus del español del siglo XXI? Bueno, pues apenas está representada, de manera que sí que, bueno, pues parece que no está utilizada todavía en las variantes diatópicas ni en las variantes diacrónicas. Así que Fundeu, que hace poco, la semana pasada, decía que trendy todavía era un extranjerismo que realmente tiene un equivalente en español, pues evidentemente vamos a seguir así, porque actualmente si introducimos trendy en el DRAE, pues la palabra trendy no está registrada en el diccionario. De momento. Pues muchas gracias a todos. ¿Entra?